la peor pinche película de todas. La mejor película del 2024. ¿Es así? No sé, pero me sacrifico y la miro por vos. Porque Fer con H es servicio. ¿No será cuestión que sos servicio? Bueno, ¿no? esto es así. ¿Será cuestión que sos servicio vos? Imagínate esto. Sos un capo narco cansado de los tiros, las traiciones y bueno, todo el quilombo. La solución, te operás, cambias de género y listo. Ahora sos Emilia Pérez. Sí, esta es la premisa real de Emilia Pérez. Una película del 2024 que mezcla drama, acción y... ¿un musical? Sí, un musical. Porque si algo faltaba en el cine, eran narcos cantando baladas mientras cambian de sexo. La dirige Jacques Audiard, un crack que ganó premios con Un Profeta y ahora nos trae esta locura. Ah, y no te olvides, con Selena Gómez, Carla Sofía Gascón y por supuesto Zoe Saldaña. No lo sabía. ¿Qué puede salir mal? Y todo, pero para eso estamos, para resumir este delirio. Así que dale, agárrate porque esto arranca fuerte. La historia arranca con Rita, una abogada honesta que trabaja para un estudio turbio. Es muy buena, es muy honesta, pero es muy pobre. Y para que esto quede clarísimo, qué mejor que cantarlo. Hablamos de violencia. Encubre a un hombre culpable, ayuda a su jefe medio boludo y recibe un llamado. Señora Rita Mora Castro, Sí. quiere volverse muy rica. Muchas dudas, mucha injusticia y muchas frases de una canción traducida con Google Traductor. Yo y mis pompis mantecosas y la bola de mis disque amigos dice. Señora, ¿Sí? Y bueno, ¿qué puede pasar si te llaman anónimamente a un puesto de diarios? Claro, clásico y conocido secuestro. La llevan hacia un nuevo cliente, Manitas, un capo narco mexicano que quiere desaparecer y huir del país. Y acá es donde todo se pone raro. Manitas quiere hacerse una cirugía de cambio de género. Te apuesto que hoy cuando te despertaste no pensaste escuchar a un narco cantar una balada sobre que quiere ser una mujer trans. O sí, varios viajes, muchas canciones y una en particular sobre pito conchas. Mamoplastia, vaginoplastia. Es mucho, muchachos, cierren todo. Seguimos. Les presento a Jessie, la esposa de Manitas del Monte. Rita Mora Castro se lleva a Jessie y a los pibes a Suiza, mientras Manitas del Monte finge que ya no vive más. Manitas desaparece tras el bisturí y nace Emil. Rápidamente pasan 4 años y Rita Andrea Mora Castro ahora trabaja en Londres. Y en una cena casual, muy trancu, se cruza con una distinguida señora. Que resulta, que acontece, que sucede, que es ni más, ni menos, ni más que... Esto. ¿Todo esto para qué? Emilia quiere a sus criaturas y a Jessie nuevamente en México. Rita llama a Jessie y le dice que traiga a los pibes. No, sí. Y Jessie termina en la casa de Emilia Pérez, una prima lejana que heredó todo de Manitas. Tiene la misma altura que Manitas, las mismas manos de Manitas, pero no es Manitas. Y nadie sospecha. Bueno, Jessie medio que desconfía, pero ni se imagina quién es Emilia. Yo cuidé a los niños. ¡Basta! Los nenes no la quieren, pero después sí con el poder del dinero. Y Jessie tiene un nuevo novio que no es tan nuevo. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. Pero hermano, ¿nadie habla español en esta película sobre México filmada por un francés en Francia para una productora de Estados Unidos? Emilia, ahora como mujer, es obviamente mejor persona. Y como mejor persona se conmueve por una señora random que busca a su hijo desaparecido por los narcos. Decide crear una organización para buscar desaparecidos en México. De a poco crea una fundación que se vuelve muy importante y obviamente muy cantada. Para saber dónde los malos la escondieron. Emilia medio que se enamora de la única mexicana en toda la película sobre México. Primera vez siento un sentimiento. Préstame un sentimiento. Jessie todo este tiempo estuvo andando con uno que era su amante. Quiero amar a la abuela. Gustavo, el novio de Jessie, que por razones poco estigmatizantes también es narco, le ofrece casarse y mudarse juntos. Selena Gómez le avisa a Emilia y no le gusta para nada. Pero mis hijos se quedan aquí.
por supuesto, se pudre todo. Mandan a saludar al novio de Jessie. Jessie se lleva los mitadices y Emilia le corta todas las tarjetas a Jessie. Y en el medio, Rita Andrea Ramona Mora Castro y, no irónicamente, la mejor escena del cine moderno. Me cortó la lana, cerró la llave, me quiere robar a mis hijos. Y ahora mi lana. Cálmate. Adelantando un poco, un día esperan a Emilia y Emilia no aparece. La ex caponarco no va a llegar porque fue secuestrada y tiene unos dedos mandados, sorprendentemente. Es el final y es total porque van a rescatar a Emilia con un plan detallado, minucioso, craneado, brillante. Van a arrancar a los tiros y que sea lo que la Virgencita de la Guadalupe quiera. ¿Quién lidera el rescate? ¿Quién más que Rita Andrea Ramona Camila de Los Ángeles Mora Castro? Si tenés superioridad numérica y armamentística, contás con la experiencia logística de un cartel, obviamente que vas a ir torpemente a la entrada arruinando tu factor sorpresa para que te llenen de agujeros, ¿verdad? Claro. You're right. Emilia liga un corchazo y le dice la verdad a Jessie, de manera obvia con una canción de por medio. La meten a Emilia Pérez al baúl y se escapan. A todo esto, Jessie se arrepiente a mitad de camino y le pide a Gustavo que pare, pero no entiende. Así que le ayuda a entender a los balazos, cayendo los tres por un barranco. Todos sabemos que Emilia es la protagonista, así que va a salir en cualquier... Nah, culia. Este delirio hermoso termina con la fundación y los pibes a cargo de Rita. Fin. Emilia Pérez es lo que pasa cuando una gran idea se ejecuta de una forma extraña. Si tenés un tema tan interesante como una narco trans, ¿te parece que la mejor idea es hacer un musical? Para el director, evidentemente sí. Si metes todos los temas de Agen a una licuadora y la exagerás hasta poner a cantar sobre desaparecidos, sale... En mi caso pega la vuelta en un momento y me hace reír mucho, pero que es por comedia involuntaria. No es ni por asomo la peor película del año pasado. Tampoco se merece 13 nominaciones al Oscar, o por lo menos así lo veo yo. ¿Y a vos qué te pareció? ¿Una obra maestra? ¿Un insulto total a la cultura mexicana? Suscríbete, dale like y acompáñanos para ver más polémicas. Y eso es todo. Si querés que hablemos de alguna serie o película, déjala en los comentarios. Muy bien, nos vamos. Así están las cosas YouTube y te las hemos contado. Chao.